allí con linternas, hachas y armas. Conociendo Jesús todo lo que iba a sucederle, salió y dijo: ¿Quién buscáis? A Jesús Nazareno. Soy yo. Cuando dijo yo soy, retrocedieron, volviendo a preguntar. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Ya os dije que soy yo. Palabra de Dios. Oh hombre, llora tu gran pecado por el cual el Cristo dejó el seno de su Padre y descendió a este mundo. De una virgen dulce y pura nació para nosotros, Él quiso ser mediador, ha dado vida a los muertos y ha curado a los enfermos, hasta que le ha llegado la hora de ser sacrificado por nosotros, de llevar sobre la cruz la pesada carga de nuestros pecados. Digamos pues todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús tomó entonces el vinagre y dijo: está cumplido. E inclinando, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados. Les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que no vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Aquí, los cofrades, aquí los hermanos de la Corporación de Longinos han realizado esto que ocurrió en el Calvario hace más de 2000 años. Pero lo han realizado como una muestra de recuerdo y de memoria de ese intenso amor que Jesús nos dio. Y esta corporación sigue con el fuego encendido del amor a Jesús y de su devoción. Que todos vosotros que estáis aquí ahora en el templo miréis al que atravesaron. Miréis a Jesús, porque Él os puede curar a todos con esa agua purificadora que salió de su costado. Oremos.